Ya vimos pruebas de hipótesis de dos muestras para proporciones, para medias, ahora vamos a ver para varianzas. El ejemplo que tenemos aquí es de que queremos saber si los lobos modifican su dieta cerca de zonas ocupadas por humanos o no. El peso promedio de las presas que capturan los lobos en el bosque o cerca de áreas urbanas es el mismo. ¿Sí? Digamos, no lo pongo, pero digamos 5.6 kilos de presas. No importa el peso promedio, lo que nos interesa es la varianza. Se tomaron datos de 14 presas en el bosque y se tiene una varianza de 1.2 y 25 presas cerca de un potrero con una varianza de 3. La media no nos interesa, lo que nos interesa es la diferencia entre estas dos varianzas. Y después interpretar qué significa si son diferentes o no. Entonces vamos a seguir como siempre los 8 pasos para hacer una prueba de hipótesis. Entonces la hipótesis en este caso podríamos hacer una hipótesis para la media, es decir, se modifica la media entre de la media de pesos de las presas que capturan los lobos en áreas conservadas o en áreas ocupadas por humanos, pero nuestra hipótesis va a ser sobre las varianzas. La hipótesis es si cambia el rango o la variación de las presas que consumen en un área o en otro. Por ejemplo, en el área 1 podrían consumir solo presas de cierto tamaño con varianza baja porque consumen el óptimo. Y en el área 2, como hay presas muy grandes y muy pequeñas, entonces la varianza aumentaría. Entonces vamos a ver eso, cómo sería la varianza en bosque y la varianza en potrero. Y cómo se pone eso como predicciones estadísticas. La hipótesis nula es de que las varianzas son iguales. Es decir, los lobos no modifican su dieta en el bosque o en el potrero, y las diferencias en la variación del tamaño de las presas es ambas, o se deberían al azar. La diferencia entre 1.2 y 3 realmente es pura suerte. Ahora, en las medias y en las proporciones utilizábamos proporción 1 menos proporción 2 o media 1 menos media 2. Aquí vamos a usar una relación. Varianza 1 entre varianza 2 es igual a 1 si no hay diferencias, o varianza 1 entre varianza 2 es mayor que 1 si las varianzas son distintas. Si los lobos cambian su dieta, las presas en un lugar van a tener mayor variación. Las presas que agarran van a agarrar presas pequeñas y presas muy grandotas, y en otro lugar van a agarrar presas más o menos del mismo tamaño. El estadístico que se utiliza para esta prueba de hipótesis, la relación entre varianzas, es una f de Fisher. Sigue una distribución, la relación entre dos varianzas sigue una distribución f de Fisher. El estadístico es simplemente la relación entre las varianzas. Aquí vamos a hacer un paréntesis para recordar la distribución f de Fisher, que es muy parecida a la G cuadrada. Tienen una relación entre, realmente la distribución f es la relación entre dos variables independientes que siguen una distribución de G cuadrada. Acuérdense que la G cuadrada también es una relación entre varianzas. Va de 0 a infinito, sesgada hacia la derecha. La forma depende de los grados de libertad del numerador, de la varianza del numerador y la varianza del denominador. Y vamos a hablar o vamos a seguir utilizándola después cuando hagamos pruebas de ANOVA. Esta es la distribución que se usa para las pruebas de ANOVA, el estadístico. Para probar hipótesis, para calcular una f de Fisher, siempre la varianza de arriba, la del numerador, tiene que ser más grande a la del denominador. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso. Entonces la relación entre varianzas sigue una distribución f de Fisher con grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. En este caso, nuestra varianza más grande es de la S2, entonces esa va a ser nuestro numerador.
Como siempre la varianza más grande va a estar en el numerador, este cálculo va a ser 1 o mayor a 1 y nuestro valor crítico solamente vamos a tomar el de la derecha. Para calcular el valor crítico nos vamos a una tabla de la distribución F para cierto nivel de confianza, en este caso 95%, con grados de libertad del numerador 24 y del denominador 13, y nos da un valor crítico de 2.42. Esto lo obtuve de las tablas. Los supuestos de esta prueba es de que los muestreos son independientes y que son representativos, y necesitamos, o las condiciones de que tenemos una variable categórica independiente otra vez, en este caso tenemos bosque y no bosque, y una variable dependiente continua, que es el tamaño de las presas. Calculamos el estadístico, que es una varianza entre la otra, 3 entre 1.2 nos da 2.5, y ya tenemos nuestra F calculada. Esa F de 2.5 la contrastamos con mi valor de F crítica. Mi crítica es de 2.42, mi F calculada es de 2.5, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces mi conclusión es de que la varianza del tamaño de presas sí es distinto entre el bosque y el potrero. Los lobos cazan presas grandes y pequeñas en el potrero, o sea, mayor variación, cazan o muy pequeñitas o muy grandes, y en los bosques cazan presas más o menos del mismo tamaño. Y esto es una prueba de hipótesis para una relación entre dos varianzas, para saber si dos varianzas son iguales o no. Vamos a hacer un resumen de pruebas de hipótesis con dos muestras. Aquí está una tabla de las pruebas de hipótesis con dos muestras cuando son proporciones, cuando son medias independientes con varianzas homogéneas, medias pareadas, medias independientes con varianzas no homogéneas y relación entre varianzas. La columna que más interesa son el estadístico que tiene que utilizarse, que es básicamente lo que más cambia. Si se fijan, para las medias siempre esté, pero el estadístico cambia la forma de calcularse.